Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Esta vez vamos a hablar sobre uno de los casos ufológicos que posiblemente marcaría en la historia el inicio de la ufología moderna. El caso Roswell, un caso que todo investigador sobre el fenómeno ovni debería tener muy en cuenta en sus investigaciones. Poneos en situación. Imaginaos una tarde calurosa del 5 de julio de 1947, en un pequeño rancho que está situado en el desierto de Corona, en la región de Roswell, Nuevo México. Mac Brazel, un granjero alertado por un potente ruido, sale de su granja y se dirige hacia la fuente de dicho ruido. Lo que el señor Brazel encuentra cuando llega a cierto lugar le resulta muy extraño. Algo había caído desde el cielo y parecía ser un objeto metálico que había impactado contra la tierra y se había roto en varios pedazos. Brazel informó ese día al sheriff, que fue al lugar y efectivamente pudo corroborar que algo había impactado en dicha zona. Lo interesante pasó días después, concretamente el 8 de julio. La prensa local se hizo eco de lo que sucedió y publicaron en el Roswell Daily el siguiente titular: La Fuerza Aérea recupera un platillo volador estrellado en el rancho de la región de Roswell. El diario había recogido también, y a su vez, las declaraciones oficiales del teniente Walter Hunt, quien desempeñaba las tareas de vocero de la base militar. Estas declaraciones fueron recogidas horas antes de que se hicieran eco de la noticia. Pero pocas horas después, el Estado Mayor desmentía lo publicado en dicho diario, a la vez que aseguraba que los restos hallados pertenecían a un globo meteorológico de altura. Habían cambiado dicha noticia que el diario recogía. Y esto desmentiría lo que pasó en Roswell y se quedaría en el olvido durante muchos años. Pero durante estos años, diversos ufólogos, como por ejemplo Freeman y Moore, se interesaron por el caso y decidieron interrogar por separado a los lugareños de la zona. Ellos descubrieron una actividad militar anormal en la época donde pasaron estos sucesos, y lo que más les llamó la atención a los investigadores fue la descripción de ataúdes metálicos muy diminutos, que dichos ataúdes se recuperaron de aquel incidente. Moore y Freeman juntaron sus informes y llegaron a la conclusión de que los lugareños decían la verdad. Pero surgió una nueva duda: ¿qué es lo que había en esos ataúdes? La gran tesis que se mantiene fue que una nave alienígena se estrelló cerca de Roswell y que habían recuperado varios cadáveres de origen extraterrestre. Aquí lo que le suscitó a Freeman fue que algo no andaba bien, y por ello demandó a la CIA. Este señor, demandando a la CIA, consiguió 900 páginas de documentos clasificados, y de los cuales estaban fuertemente censurados con líneas negras y tachando grandes parrafadas. Freeman cree que por esa razón, por la razón de la censura de estos documentos, cree que el gobierno oculta la verdad y que es posible que tengan cuerpos de estos seres ajenos a la naturaleza humana en laboratorios, que estén analizándolos para estudiar y crear avances científicos. Otra cosa a tener en cuenta también fue las declaraciones del astronauta del Apolo 14, el señor Edgar Mitchell, ya que aunque no fue testigo directo del caso Roswell, ha afirmado en numerosas ocasiones que el caso Roswell fue una verdad incidente, una verdad que está relacionada con los extraterrestres. Y lo que él alega es que está basado en sus contactos de alto nivel dentro del gobierno. Lo que hace interesante a este caso respecto a muchos otros son los testigos oculares, ya que desde el humilde granjero Brazel hasta los testigos de los lugareños de la zona presentan cosas inusuales desde el incidente. Lo que reforzó la tesis extraterrestre fue también
creo recordar, un supuesto vídeo sobre una autopsia que realizaban a los cuerpos recuperados, que más tarde fue y resultó un fraude. Me acuerdo de este vídeo porque es impactante el realismo del cuerpo recuperado, pero resultó que los órganos que extraían en esta autopsia eran órganos de pollo, o así han afirmado diversas fuentes. Posteriormente, a lo largo de la historia, existe una segunda versión que no tiene nada que ver con seres de otros mundos, pero no por ello hace menos interesante, y estaríamos hablando de un proyecto secreto llamado el Proyecto Mogul. El Proyecto Mogul es la segunda teoría que explicaría el caso Roswell. El gobierno de Estados Unidos había hecho experimentos a lo largo del tiempo con globos meteorológicos y los utilizaban como instrumento para infiltrar líneas enemigas e intentar la posibilidad de arrojar bombas atómicas. Esto sería el Proyecto Mogul, arrojar bombas atómicas por la estratosfera mediante globos meteorológicos. Estos experimentos se llevaron a cabo durante el fin de la Segunda Guerra Mundial y se utilizaban a los prisioneros de guerra que habían obtenido para dichos experimentos. Por eso, los motivos que tenía el gobierno para guardar el secreto inicialmente serían evidentes. Los altos funcionarios del gobierno probablemente temerían una situación de pánico y desconfianza si los resultados de dicho proyecto salieran a la luz. Se dice que los cuerpos recuperados y vistos en aquellos interesantes ataúdes metálicos que vieron los lugareños pertenecen a prisioneros de guerra japoneses, ya que estos cuerpos son un poco más pequeños que los normales y podrían encajar en los globos sonda destinados al proyecto perfectamente. Lo que no hay duda fue la existencia de dichos ataúdes transportados desde el lugar del incidente. La gente los vio y los recuerda perfectamente. Un factor interesante que refuerza esta teoría sería la pérdida de la localización de varios globos sonda pertenecientes al proyecto Mogul. Creo recordar que había un informe que decía que existían 8 globos sonda y el número 4 fue el que se perdió en dicha franja de tiempo, que corresponde con los acontecimientos de Roswell. Pero también existen datos que afirman cómo otro proyecto se involucró al respecto, el proyecto Majestic 12, que se encargaría de encubrir todo lo relacionado con el caso Roswell, y del cual podéis ver en este vídeo. Lo que está claro sobre el caso Roswell fue la rápida censura sobre los periódicos, los medios de comunicación y las declaraciones de oficiales militares que habían informado sobre el incidente horas antes de que los censuraran. Algo querían proteger. ¿Qué es lo que pensáis vosotros? ¿Es posible que Estados Unidos tenga aparatos alienígenas en los hangares de alguna base militar, como por ejemplo el Área 51? ¿O la base secreta de Dulce? ¿O a lo mejor es posible que realicen experimentos inhumanos con prisioneros? Y si hacen las dos cosas, no lo sabemos, pero el tiempo es posible que nos lo diga. Esta vez, en Historias y Preguntas del Espectador, nos envían una pregunta. El señor Luis Espinoza. Hola VM, gran trabajo el que haces. Te quería preguntar para la sección de preguntas e historias del espectador sobre las diferentes razas de extraterrestres que existen. ¿Cuántas hay? ¿Cómo son? Gracias por todo y sigue así. Bueno, sobre las distintas razas de extraterrestres, tendríamos que referirnos a ellos extrayéndolos de diferentes teorías. He de decir que esto es una especulación. Obviamente, nadie conoce de ciencia cierta cómo son los extraterrestres. Podríamos hablar de los grises. Los grises, los más clásicos que la gente más conoce. Se dice que estos son producto de la simbiosis de los humanos y de otras razas extraterrestres como la reptiliana.
Hay un vídeo que hice sobre la base secreta de Dulce, del cual se explica cómo conviven estos seres y se ayudan entre sí. Puede ser un producto de manipulación genética. Luego tenemos a los Anunnaki, de la teoría de los Anunnakis, de la cual nos dicen que son unos extraterrestres grandes, gigantes, me refiero a gigantes, que tienen un aspecto un poco reptilioide sin llegar a ser los reptilianos. Esto sería otra raza. Los Anunnakis, que medirían entre 2 y 4 metros, de pronto, viajarían desde su sistema hasta la Tierra. Serían representados como grandes dioses por sus avalodios. Estoy seguro de que estos tendrían una importante presencia a modo rey. Luego tendríamos los reptilianos, de los cuales se podrían considerar dinosaurios evolucionados. He de recordar que 65 millones de evolución que han sufrido los dinosaurios es más que probable que surgieran entidades capaces de pensar. Los reptilianos se supone que viven bajo tierra, en la gran ciudad o reino de Agartha. Estos sí que tendrían la piel escamosa, de color verde, y lo más característico de ellos serían sus ojos, como por ejemplo también los grises. Estos tendrían sus ojos ovalados. ¿Qué más razas tenemos? Me he encontrado con una raza inexplicable, unos extraterrestres que no han sido identificados, no se sabe nada de ellos y muy poca gente los conoce. Estos extraterrestres yo los llamo los vigilantes, ya que aparecen en las carreteras, de lo que tengo constancia, en España y en diferentes lugares también. Estos se caracterizan, por no tener piernas, están flotando y tienen un traje negro, no se les ve ningún rasgo, son muy siniestros. Hay testimonios que dicen que el único rasgo que se le ve es una mandíbula desencajada. Son de los que más miedo dan, bajo mi punto de vista, obviamente, y se encuentran mucho en carreteras. Otra raza extraterrestre de las cuales me he encontrado serían, por ejemplo, aquellos rubios con ojos azules, como los del caso Humo. Unos extraterrestres que se asemejan mucho a nosotros, pero que también tienen una cierta aura de divinidad. En cierto modo, quiero recordar que por aquí en esta estantería... Así, mirad. Aquí tengo un libro del cual intentan de alguna forma catalogar la serie de extraterrestres que se han ido encontrando en diferentes teorías y en diferentes testimonios. Hay en multitud de tipos, como por ejemplo los del traje que os comentaba eran parecidos a estos de aquí arriba, pero sin piernas. También tendríamos algunos que he visto por aquí, como el chupacabras, del cual se está especulando si es un extraterrestre o si se trata de un experimento biológico. Pues mira, me has dado una idea para crear un videoprograma extenso sobre los tipos de razas extraterrestres. Enviarnos vuestras preguntas y vuestras historias a nuestro correo. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.